Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. Como cada año en octubre, fue anunciado el ganador del Premio Nobel de Literatura, que en este 2024 corresponde a la surcoreana Han Kang. Mats Malm, secretario permanente de la entidad radicada en Estocolmo, fue el encargado de hacer el anuncio y leer el párrafo para argumentar la decisión del comité que realizó la elección. El portavoz, por cierto, es catedrático de la Universidad de Gotemburgo, traductor y aficionado a las sagas islandesas, lo que mucho hubiera agradado a Jorge Luis Borges. Los 18 miembros de la Academia Sueca, que tienen como legado de Alfred Nobel otorgar el galardón, se inclinaron por la narradora, por su intensa prosa poética, que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y en su estilo poético y experimental, se ha convertido en una innovadora en la prosa contemporánea. Así, en diciembre, Han Kang recibirá un diploma, una medalla de oro, un cheque por $1 millón y tal vez, solo tal vez, la eternidad literaria. Pero, ¿quién es Han Kang? Repasemos a vuelo de pájaro su vida y su obra. Han Kang nació el 27 de noviembre de 1970 en la ciudad surcoreana de Gwangju, pero siendo niña se mudó con su familia a Seúl. Comenzó su carrera literaria en 1993 con la publicación de varios poemas en la revista Literatura y Sociedad, y 2 años más tarde publicó la colección de relatos El amor de Yeosu. Le siguieron títulos como la novela Tus manos frías, en 2002, que muestra claramente el interés de la autora por el arte. La vida es una sábana que se arquea sobre un abismo, y vivimos sobre ella, como acróbatas enmascarados, afirma en una frase reveladora hacia el final de este libro. Con La vegetariana, en 2007, logró éxito y trascendencia nacional e internacional. Escrita en 3 partes, retrata las violentas consecuencias que se producen cuando su protagonista se niega a someterse a las normas de la ingesta de alimentos. Un comportamiento que es rechazado por los hombres que la rodean, como su marido, su padre y su cuñado, quienes terminan internándola en una clínica psiquiátrica. Traducida a varios idiomas, el libro obtuvo en 2016 el Premio Booker Internacional. En 2010 dio imprenta El viento sopla, V, novela extensa y compleja sobre la amistad y el arte, en la que el dolor y el anhelo de transformación están fuertemente presentes. Tiempo griego apareció en 2011, retrato cautivador de una relación extraordinaria entre 2 individuos vulnerables. Una joven que ha perdido el poder del habla se conecta con su maestro de griego antiguo, que está perdiendo la vista. Un niño viene, de 2014, tiene lugar en la ciudad natal de la autora, donde cientos de estudiantes y civiles desarmados fueron asesinados durante una masacre llevada a cabo por el ejército surcoreano en 1980. Le siguieron las novelas Blanco, en 2016, y No digas adiós, en 2011, así como algunos volúmenes de cuentos, ensayos y la colección de poemas Dejé la cena en el cajón. Según la crítica especializada, el estilo de Han Kang es tan visionario como sucinto y poético. Fue profesora en el Departamento de Escritura Creativa del Instituto de las Artes de Seúl hasta 2018, cuando renunció para dedicarse por completo a la escritura. También es música y le interesan las artes visuales.
De hecho, su trabajo refleja un enfoque multidisciplinario. Además del Booker, ha recibido los premios Ji-sang, el Artista Joven del Año, el 25º Premio de Novela Coreana, el Premio de Literatura Hwang Sung-won y el Premio de Literatura Dong Ri. En castellano, hay disponibles varias de las novelas de Han Kang. En primer lugar, La Vegetariana, publicada por primera vez en 2012 por Editorial Bajo la Luna de Buenos Aires y luego por sellos internacionales como Random House. La clase de griego, como se tradujo Tiempo griego, editada también por Random, y Blanco, que apareció en 2020 bajo el sello Rata. Pero seguramente en lo que resta del año y el próximo se harán reediciones y otros títulos estarán a disposición del lector en nuestra lengua. Espero hayas disfrutado de este informe de emergencia y dejes tu comentario sobre la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año. No olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y por favor, mira alguno de los videos que se recomiendan al final de este. Muchas gracias.